Bonjour tout le monde, bienvenido a una nueva sesión de francés y español son amigos. Hoy vamos a aprender el verbo vouloir. El verbo vouloir significa querer en español. Pero atención, en Francia usar querer en presente puede sonar muy directo, incluso mal educado. Por eso los franceses usan el condicional para sonar más amables y educados. Por ejemplo, en lugar de decir quiero un café, en francés je veux un café, es mejor de decir quisiera un café, je voudrais un café. Ahora veamos la conjugación del verbo vouloir al presente. Como siempre, usaremos una tabla con 3 columnas. La primera columna, la conjugación de querer en español. La segunda columna, la conjugación de vouloir en francés. Y la tercera columna, la pronunciación en francés. El verbo vouloir, igual que querer, es irregular. Yo quiero. Se dice en francés je veux. La pronunciación je veux. No se pronuncia la X al final. Tú quieres se dice tu veux. La prononciación tu veux. Igual que je veux, la X no se pronuncia al final. Él quiere, ella quiere. Se dice en francés il veut, elle veut. Il representa masculino singular, elle representa femenino singular. Existe un tercero pronombre para veut, on representa nosotros. La pronunciación il veut, elle veut, on veut. Al final, je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut, todos suenan igual. Nosotros queremos, nosotras queremos. Se dice en francés nous voulons. Nous representa nosotros, nosotras. La prononciación nous voulons. La combinación ON se pronuncia on como un sonido nasal. Y la S al final no se pronuncia. Vosotros queréis, vosotras queréis, usted quiere, ustedes quieren. Se dice en francés vous voulez. Vous representa vosotros, vosotras o usted o ustedes. La pronunciación vous voulez. EZ se pronuncia como la E. Ellos quieren, ellas quieren. Se dice en francés ils veulent, elles veulent. Il representa masculino plurial. Elle representa femenino plurial. La prononciación ils veulent, elles veulent. No se pronuncia la S y tampoco no se pronuncia ENT. Repetimos juntos. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Vamos con algunos ejemplos usando el verbo vouloir en presente. Quiero aprender francés. Se dice je veux apprendre le français. ¿Quieres un helado? ¿Tu veux une glace? Él quiere venir con nosotros. Il veut venir avec nous. ¿Queremos viajar? Nous voulons voyager. ¿Quieren entrar? Vous voulez entrer? Ellos quieren hablar español. Ils veulent parler español. Pero recuerda, en la vida cotidiana en Francia es más amable usar el condicional voudrait en lugar de veut para pedir algo. Veamos la conjugación en conditionnel. Yo quisiera se dice je voudrais. La prononciación je voudrais. A y S se pronuncia como la E. Tú quisieras se dice tu voudrais. La prononciación tu voudrais. Lo mismo, A y S se pronuncia E. Ella quisiera, él quisiera. Se dice en francés il voudrait, elle voudrait. Il masculino singular, el femenino singular. Para el tercero pronombre, on voudrait, on representa nosotros. La pronunciación il voudrait, elle voudrait, on voudrait. Nosotros quisiéramos, nosotras quisiéramos. Se dice nous voudrions. Nous representa nosotros, nosotras. La pronunciación nous voudrions. Vosotros quisierais, vosotras quisierais. Usted quisieran,
Ustedes quisieran, usted quisiera. Se dice en francés vous voudriez. Vous representa vosotros, vosotras o usted o ustedes. La pronunciación vous voudriez. Ellos quisieran, ellas quisieran. Se dice il voudrait, elle voudrait. Il representa masculino plurial. Elle representa femenino plurial. La pronunciación il voudrait, elle voudrait. Algunos ejemplos. Quisiera un croissant. Se dice je voudrais un croissant. ¿Quisieras venir? Tu voudrais venir? Quisiéramos reservar una mesa. Nous voudrions réserver une table. Usar el condicional es un señal de respeto y cortesía. En resumen, vouloir significa querer. Es irregular y se usa con un verbo en infinitivo. En Francia, para sonar más educado, se usa el condicional voudrait en lugar del presente. Querer al presente o al condicional siempre es acompañado de un pronombre. Llegamos al final de este video. Si te ha gustado y quieres aprender más, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartirlo con tus amigos. Si viajas a Francia y quieres estar siempre conectado a Internet, aprovecha el descuento de $3 con mi SIM card. Encuentra el enlace y el código en la descripción. Nos vemos en la próxima clase. ¡A bientôt!